El cuerpo humano tiene un sinfín de mecanismos y acciones que nos ayudan a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, es decir, mantener el equilibrio ante un estímulo o una reacción que proviene principalmente del exterior. Ahora vamos a ver cómo el cuerpo humano tiene un sinfín de mecanismos y reacciones ante estímulos que provienen principalmente del exterior, aunque también llega a controlar sus procesos internos. Ahora vamos a ver cómo los múltiples sistemas del cuerpo humano interfieren durante la actividad física y cuando se está en reposo. Vamos a ver el sistema respiratorio. Comenzamos viendo sus partes, de las cuales las primeras son las vías nasales. Estas son el principal conducto de entrada del aire en conjunto con la boca. Posterior a ello pasa a lo que es la faringe y la laringe, los cuales son unos conductos que permiten el paso del aire. Pasaremos a la tráquea, en la cual baja y sucede una bifurcación, es decir, se hacen dos entradas para llegar a lo que son los pulmones. Después, en los pulmones tenemos estructuras anatómicas como lo son el bronquio, los bronquiolos y los alvéolos. Estos se encargan principalmente del intercambio gaseoso para la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, producto del metabolismo. Después tenemos músculos intercostales y el diafragma, los cuales son músculos que nos ayudan a la respiración, ya sea expandiendo la caja torácica o contrayéndola. Tenemos una pequeña compuerta, por así decirlo, llamada epiglotis, la cual evita que los alimentos se vayan hacia las vías respiratorias. Esto con el fin de evitar el ahogamiento. Veamos el intercambio gaseoso más de cerca. Esta estructura es un alvéolo, del cual hay miles dentro de los pulmones. Cada uno se encarga de intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. El oxígeno que viene en el aire entra y pasa al torrente sanguíneo a través de difusión pasiva, es decir, tenemos una membrana permeable y pasa de un gradiente de mayor concentración a menor concentración. En este caso tenemos los glóbulos rojos que están cargados de oxígeno, pero por producto del metabolismo llegan a los pulmones cargados de dióxido de carbono, por lo cual el dióxido de carbono tiene que salir y el oxígeno tiene que entrar, volviendo a oxigenar estos mismos glóbulos rojos. Ahora hablemos de lo que pasa en nuestro sistema respiratorio cuando estamos en reposo y cuando hacemos actividad física. Cuando estamos en reposo, entre comillas, hay más oxígeno y menos CO2, pero normalmente, como se busca el equilibrio, se supone que debe estar igual estas proporciones de oxígeno y dióxido de carbono, pero depende de varios factores como la profundidad de las respiraciones, la actividad o la forma en la que esté en reposo el individuo. Además, cuando entramos en una situación de actividad física, nuestro cuerpo consume oxígeno y produce CO2 a causa del metabolismo. Por lo tanto, durante la actividad física habrá menos oxígeno y mayor CO2. Pero ¿qué pasará? Nuestro cuerpo va a intentar compensar esto aumentando las respiraciones por minuto del individuo. Es por ello que comenzamos a respirar con mayor frecuencia y se busca que sea con mayor profundidad, es decir, que sean más extensas las inhalaciones y más cortas las exhalaciones. Este oxígeno del que hablamos es fundamental para todas las células del organismo, especialmente si hablamos de las cerebrales y de las musculares. Es por ello que aumenta este metabolismo, se produce mayor cantidad de dióxido de carbono
y por consecuencia se consume el oxígeno, por lo cual requerimos respirar más rápido. Ahora veamos el sistema cardiovascular, que es de suma importancia durante la actividad física e incluso para el ciclo vital. Vamos a verlo más de cerca. En primera instancia, tenemos que existe una relación simbiótica, por así decirlo, en la cual dos organismos se ayudan entre sí para subsistir. Aquí podemos hablar del sistema respiratorio y del sistema cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos que gracias al sistema cardiovascular podemos hacer que toda la sangre rica en oxígeno y nutrientes llegue a cada rincón de nuestro organismo y además regrese para su reciclaje, por así decirlo. ¿Y dónde se va a dar este reciclaje de esta sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono? Se va a dar en los pulmones, con el proceso que acabamos de ver anteriormente que se da en los alveolos. Ahora, ¿qué pasa durante la actividad física? Durante la actividad física, nuestras pulsaciones por minuto aumenta nuestra presión arterial. ¿Esto por qué? Nuestras pulsaciones es debido a que nuestro corazón se tiene que contraer y distender de una forma más rápida, y nuestra presión arterial va a aumentar a consecuencia del gran flujo sanguíneo, ya que se contraen las arterias para que se dé con mayor rapidez este proceso. Esto va en relación a lo que mencionábamos anteriormente, de que el sistema pulmonar intentaba dar mayores cantidades de oxígeno ante la baja de este y ante el aumento de dióxido de carbono. Es por ello que nuestro corazón también late más rápido, porque es necesario que lleve con mayor frecuencia sangre rica en oxígeno a lo que es todas las células de nuestro organismo, principalmente a los músculos. Si estamos en reposo, nuestros latidos por minuto deben ser frecuentes y bajos, al igual que nuestra presión arterial. Si hablamos de presión arterial, es alrededor de 120/80 milímetros de mercurio. Cuando realizamos actividad física, nuestro corazón de alguna forma se fortalece. Nuestro corazón tiene músculos. Es un tipo de músculo específico llamado músculo cardíaco, pero al ser un músculo necesita ser ejercitado, tener bajas cantidades de grasa, y si nosotros lo fortalecemos por medio de la actividad física, tendremos menos riesgo de patologías, como lo pueden ser malformaciones o problemas de válvulas cardíacas, menor riesgo de infartos, esto combinándolo siempre con una buena alimentación, y tendremos menor riesgo de enfermedades. ¿De qué tipo? Enfermedades cardíacas, como lo son frecuentemente en México, la presión arterial. Ahora veamos el sistema digestivo, el cual es un factor clave para la nutrición y la obtención de energía en nuestro organismo. En el sistema digestivo vamos a encontrar lo que es la boca como principal entrada, y en donde se va a generar el bolo alimenticio. Baja por la faringe, pasa al esófago, el cual es un conducto que únicamente conecta la boca, por así decirlo, con el estómago. Llega al estómago, en donde se continúa con la descomposición de los alimentos de macronutrientes a micronutrientes gracias a los jugos gástricos. Va a pasar a lo que es el intestino delgado, y en este se van a secretar algunas sustancias por parte del páncreas y por parte del hígado, con el objetivo principal de descomponer las grasas. El intestino delgado se va a hacer lo que es la absorción de nutrientes y de agua, y van a pasar posteriormente a lo que es el intestino grueso para su posterior
excreción. En nuestro organismo tenemos tres principales biomoléculas, las cuales son proteínas, carbohidratos y lípidos. Las proteínas se encargan de generar estructuras, son de las cuales están hechos nuestros músculos y todas las estructuras de nuestro organismo. Tenemos los carbohidratos como principal fuente de energía para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, si se consumen en exceso, estos posteriormente pasarán ya sea a glucógeno en los músculos como forma de reserva de glucosa para la actividad física, o posterior a ello se convertirán en grasa, mismos que son nuestra tercera biomolécula, los lípidos, dentro de los cuales su principal función es la reserva de energía. Tenemos trastornos alimenticios. Estos son principalmente a causa de problemas de salud mental o por experiencias que hayan provocado o desencadenado estos trastornos. Uno de ellos es la anorexia, el cual consiste en abstenerse de alimentos o, si se consume alimentos, realizar actividades físicas demandantes o excesivas con el fin de mantener un peso bajo. Tenemos la bulimia, la cual consiste en consumir alimentos, pero posterior al consumo se excretan a través del vómito o por medio de laxantes, con el fin de que no se alcance el proceso de absorción y no se absorban los nutrientes. Y por último tenemos el trastorno alimenticio compulsivo, el cual consiste en no consumir alimentos y de repente consumir una cantidad exagerada o excesiva de alimentos, los cuales desencadenan en el incremento excesivo de peso. En nuestro organismo tenemos procesos energéticos y bioquímicos, como lo son los procesos estructurales que nos otorgan las proteínas, tanto en nuestros músculos y en algunas hormonas de nuestro organismo que van a provocar cambios específicos de desarrollo. Además tenemos procesos energéticos, uno de ellos, el principal, la glucosa, que se convierte en adenosín trifosfato, el cual es la principal molécula de energía o que aporta energía a nuestro organismo. En segunda instancia, se almacena la glucosa en forma de glucógeno en los músculos e hígado de nuestro organismo como reserva de glucosa o energía. Y por último, los lípidos, que se van a encargar de ser principalmente una reserva de energía en caso de emergencia. El sistema nervioso y el sistema endocrino conforman dos partes importantes del organismo. Por un lado, el sistema nervioso, encargándose de la integración de la información proveniente del exterior y del interior de nuestro organismo, y el sistema endocrino con la secreción de hormonas, principalmente para la ejecución de la homeostasis y de algunos procesos de cambios estructurales de desarrollo. Primero que nada, el sistema nervioso, conformado principalmente por el encéfalo, la médula espinal y que es el sistema nervioso central. Después tenemos el sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, los cuales se fusionan y convierten el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central hace referencia a aquel centro de integración en el que algunos de los procesos internos se llevan a cabo. Y en el sistema nervioso periférico es aquel que abarca las extremidades y todas las extensiones que salen desde la médula espinal. El sistema nervioso autónomo podemos hablar de que es aquel que se encarga de mantener las funciones vitales del organismo, es decir, lo hace de forma autónoma, sin necesidad de que se dé la orden por nuestra parte. Es por ello que procesos como la respiración, la digestión, la circulación, entre otras, se dan de manera automática. Durante la actividad física,
existen dos vertientes. La primera, que lo hagamos de manera consciente y con algún objetivo, y la otra es aquella que se da de manera involuntaria, principalmente cuando hablamos de reacciones motoras y los reflejos. Durante la actividad física, todo nuestro organismo y todo nuestro sistema nervioso se va a activar, desde el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, hasta toda la médula espinal y sus nervios accesorios. Todo esto ¿por qué? Porque necesitamos que nuestro sistema nervioso autónomo trabaje para la circulación, para la oxigenación, entre otro tipo de funciones. Necesitamos nuestro sistema nervioso periférico y sistema nervioso central con el objetivo de ejecutar las contracciones y los movimientos necesarios para realizar la actividad física. Es por ello que en algunas patologías, como lo es el Parkinson o como lo puede ser la esclerosis múltiple, se ve delimitado el movimiento a causa de una falla en el sistema nervioso central, principalmente porque se afectan las vainas de mielina, mismas que recubren las neuronas y permite la buena transmisión de los impulsos eléctricos. Es por ello que ante la falla de esto, los controles motores pues se vuelven inestables. Las estructuras que dan el control postural son el encéfalo, es decir, el cerebro, el tallo encefálico, que está conformado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, y el cerebelo, además de la médula espinal. Todas estas estructuras dan señales constantes, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, para mantener nuestro tono muscular y de este modo tengamos una correcta postura. La homeostasis es un proceso continuo y cíclico a su vez. Vamos a tener un sensor o un estímulo externo en el cual una zona sensorial lo va a detectar. A través de este estímulo lo detecta y el cuerpo genera una respuesta. Por ejemplo, baja la temperatura, nuestro cuerpo provoca que temblemos con el objetivo de entrar en calor. Pasa lo mismo cuando incrementa la temperatura, nuestro cuerpo lo siente y su respuesta es el sudor para controlar lo que es la temperatura corporal. En el sistema endocrino tenemos glándulas que se van a encargar de secretar hormonas, mismas que nos pueden ayudar a controlar la homeostasis o a los cambios estructurales de nuestro cuerpo. Testículos, ovarios, páncreas, tiroides, timo, glándulas suprarrenales, la glándula pituitaria y la glándula pineal. Todas estas van a secretar diferentes tipos de hormonas en momentos indicados, mismas que el cuerpo provoca. Su papel durante la actividad física es de suma importancia, tanto antes como después, ya que antes nos ayuda a la estructuración de nuestros cambios físicos, ya sea por ejemplo a través de la testosterona para la maduración ósea y el crecimiento muscular, o por ejemplo el páncreas, el cual se va a encargar de secretar insulina para la absorción de glucosa, o la secreción de glucagón con el fin de excretar glucosa hacia el torrente sanguíneo para su uso. Ahora hablaremos del sistema muscular, el cual está conformado principalmente por músculos y tendones. Y obviamente dentro de estos músculos debe haber nervios y vasos sanguíneos. Más allá de hablar de músculos, debemos comprender su mecanismo de acción y también reconocer que gracias también al soporte que nos otorga el sistema óseo, es por lo cual nuestros músculos y nuestro cuerpo se puede mover. Vamos a hablar del tipo de fibras
musculares. Tenemos fibras tipo 1, las cuales se les llaman fibras lentas porque están diseñadas para largas distancias. También se le llama fibras rojas, ya que su fatiga suele ser baja. Tenemos fibras intermedias tipo 2A, en las cuales podemos hablar de un punto intermedio entre las siguientes, que son las fibras rápidas y las fibras lentas. Es decir, no se fatigan tan rápido, pero tampoco tienen un gran aguante. Después tenemos las fibras rápidas, también llamadas fibras blancas, que son tipo 2, y esta, su principal función es la velocidad. Por eso la fatiga es alta, ya que dura cuestión de segundos, pero a su máxima velocidad. Ahora podemos hablar que la mayoría de nosotros tenemos fibras intermedias, es decir, nosotros nos encontramos en un punto en el que no tenemos ni solamente fibras lentas ni fibras rápidas, sino tenemos una combinación de ambas. Sin embargo, dependiendo de nuestra alimentación, de nuestra genética y del tipo de deporte que practiquemos, va a desencadenar en que nuestras fibras rápidas o fibras lentas se desarrollen de mejor manera. De ahí el caso si nos dedicamos a cuestiones de halterofilia o sprints o carrera de distancia, deportes como el ciclismo, la natación, entre otros. Ahora podemos hablar de contracción, que esta es la principal palabra o concepto que imaginamos cuando hablamos de músculos. Primero que nada, tenemos muchos tipos de contracciones, pero aquí les ejemplifico primeramente lo que es la contracción concéntrica y excéntrica. Esto a causa de que son las más comunes. En la concéntrica se genera un proceso en el que las fibras musculares se contraen o se comprimen y siempre va a haber un músculo antagonista y un músculo agonista, ya que este se contrajo y este se relajó. Después tenemos la concentración excéntrica, en la cual ahora el músculo de arriba, que era el antagonista, ahora va a ser el agonista y viceversa. Ahora ejemplificaremos lo que es el proceso de contracción. Este es muy importante para la actividad física y el movimiento como tal. Tenemos un estímulo, en este caso, es el calor, pero puede ser a través de los sentidos, como el tacto, el gusto, la vista, entre otros. Y este impulso se va a direccionar a través de un axón aferente, es decir, que sube, va a llegar a un centro integrador, en este caso la neurona, y de ahí se va a bajar por un axón eferente, es decir, que baja, y este va a bajar hacia hasta un músculo efector, en este caso el bíceps, el cual se contrae. De este modo se da en cuestión de milisegundos, ya que como ya tenemos este centro integrador, el cual es la médula espinal, no tiene que subir por toda la médula hasta el cerebro, codificarlo y regresar, sino que ya se mantiene un patrón de memoria o de reconocimiento en esta parte, el cual ya no es necesario que suba, se queda aquí y inmediatamente se regresa. Esto es muy importante, ya que gracias a esto muchos de los reflejos o recursos motores que tenemos dentro del deporte se dan gracias a este tipo de contracción. En nuestro cuerpo tenemos un proceso energético, en el cual puede ser de carácter anaeróbico o de carácter aeróbico. Anaeróbico hace referencia sin presencia de oxígeno y aeróbico en presencia de oxígeno. Pero cuando hablamos sin presencia de oxígeno, no es como tal, ya que siempre debe haber oxígeno en el organismo, en las células, pero hace referencia a un menor consumo, ya que es de esfuerzos rápidos
y cortos, como lo puede ser las pesas, levantamiento de pesas, tenis, de mesa principalmente, y deportes de combate. Y cuando hablamos de la parte aeróbica, que es en presencia de oxígeno, es aquella en la que se consumen grandes cantidades de oxígeno, como lo puede ser el maratón, el nado o el ciclismo. También, si comprendemos en cuestión de las fibras musculares, hablábamos de fibras rojas, las cuales están en la parte aeróbica. ¿Por qué? Porque al llamarle fibras rojas damos a entender que tenemos una mayor cantidad de hemoglobina, es decir, de oxígeno. Y cuando hablamos de fibras blancas, es decir, sin presencia de oxígeno, por así decirlo, porque siempre va a haber oxígeno, hacemos referencia a que se consume bajas cantidades de oxígeno. Ahora hablemos de algunas patologías que encontramos en los músculos. Esta atrofia, que es de carácter vertebral, podemos diferenciar, esta es una espalda sana contra una espalda que encontramos desde las crestas ilíacas una desviación, y por consecuencia, como el cuerpo busca esta homeostasis, es decir, este equilibrio, necesita modificar sus estructuras, modificando el nivel de los hombros y las curvaturas de la columna vertebral. Pero no solamente es de carácter óseo, no quiere decir que nuestra cadera esté chueca, por así decirlo, o que nuestra vértebra esté mal, sino lo que pasa es que muchos de estos músculos de la espalda, ya sean los dorsales, lumbares, entre otros, tienen un bajo nivel tónico, es decir, no están fortalecidos, y por consecuencia hay una cierta tensión. Por ejemplo, aquí podemos ver que este músculo está cortado y este músculo está alargado, y como no están al mismo nivel, existe un mayor estrés en este cuadrante, modificando todos los demás y generando estrés en otras partes de otros músculos a causa de su bajo nivel tónico muscular. Hay que recordar que esta patología puede ser de carácter genético, postural o de hábitos, como la falta de actividad física. Esto, sobre todo en edades tempranas, se puede remediar con el uso de objetos terapéuticos, como lo pueden ser chalecos posturales, plantillas, etc., con ejercicios de relajación muscular, medicamentos, masajes y terapia física, y además actividad física como tal para fortalecer en específico estos músculos. Ahora hablemos de la distrofia para ejemplificar otra patología del sistema muscular. Observamos que su sistema óseo está modificado, pero no es precisamente por fallas en el sistema óseo, sino que a causa de un problema genético, de una enfermedad, de un accidente o de baja actividad física, nuestros músculos pierden volumen. Por eso son delgados. Pierden volumen, pierden fuerza, pierden control tónico. Es por ello que la postura se ve afectada. Aquí podemos observar una cifosis en este niño. Acá podemos observar una hiperextensión de la cadera, entre muchas otras problemáticas más. Esto se puede llegar a remediar con una buena alimentación, con actividad física, con estiramientos, con terapia física, con actividad física, y en ocasiones no se puede remediar como tal, ya que si el niño cuenta con problemas óseos que no le permitan la actividad física, o problemas como lo pueden ser una parálisis cerebral en la que no pueda moverse por sí mismo, o otro tipo de circunstancias que limiten el movimiento, no se podrá remediar.
Y por último podemos hablar de lesiones musculares, en el cual podemos observar una pierna sana y podemos observar 3 tipos, aunque pues hay algunas otras clasificaciones, pero aquí observamos una distensión del músculo, es decir, una sobreextensión o extensión excesiva, una rotura de fibras musculares en las que ya hay un pequeño desgarre que puede ir desde leve, moderado o grave, y una contractura muscular que no es más que estrés en los músculos o un mal funcionamiento de este. Todos estos se pueden dar ya sea por exceso de actividad física, por una mala acción durante la actividad física o por consecuencia de falta de actividad física. Esto ha sido todo, espero que haya quedado claro toda la relación que existe entre los sistemas del cuerpo y la actividad física. Gracias.